luces sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida tras tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué bueno verles por acá, acompañarnos en este Facebook Live nuevamente. Qué bueno que nos hayamos conectado a nuestra escuela dominical y hayamos aprendido del Señor. Y para eso estamos en esta mañana, para aprender a través de nuestro pastor. Hoy tenemos un tema muy interesante que sabemos que será de edificación para tu vida, así que mantente conectado y recuerda compartir esta transmisión para que también la palabra del Señor llegue a más personas y la salvación pueda estar ahí también para ellos. Así que acompáñame a ver juntos y aprendamos de la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato es poder este día dirigirme a ustedes, especialmente este domingo, que es el Día del Señor, pero también es un día muy significativo para nosotros, el pueblo de Honduras, y especialmente para el pueblo cristiano, porque hoy estamos celebrando el Día de la Biblia. Esto fue una moción que fue presentada en el Congreso en el año de 1987 y posteriormente salió publicado en el decreto, en la Gaceta, con el decreto 157-87, moción que fue presentada por el diputado representante de las Islas de la Bahía en ese momento, para que Honduras pudiera tener y pudiera celebrar el Día de la Biblia. Así es que hoy estamos celebrando ese día oficial, vía decreto. Creo que en el mundo somos el segundo país que celebramos el Día de la Biblia de manera oficial.
Ahora, de hecho, que el pueblo cristiano no celebra el Día de la Biblia solo porque oficialmente fue instituida en nuestra nación para celebrar este día en esta fecha, sino que realmente para nosotros que somos el pueblo de Dios, para nosotros es una celebración continua. Cada día podemos nosotros reconocer el valor y la importancia que tiene la palabra del Señor. Así es que bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a los que ya se van conectando, a los amigos que también nos siguen cada domingo a través de este Facebook Live, como también a otros hermanos que vienen cada domingo también para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así es que deseo bendición para todos ustedes en este día especial. Y hoy, como estamos celebrando el Día de la Biblia, pues vamos a conmemorar el valor y la importancia que tiene la Biblia para nosotros. El tema que estaremos tocando hoy precisamente es cómo nos cambia la Biblia. Cómo la Biblia realmente puede cambiarnos. Para nosotros, de hecho que en nuestra declaración de principios de fe como Iglesia Bautista, nosotros reconocemos de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que habla acerca de Dios. Para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra norma de fe, de conducta y de práctica. Eso quiere decir que es nuestra regla, de que es nuestro manual de vida, como también es la instrucción divina sobre la forma de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestras relaciones cotidianas y en cada etapa y esfera de nuestra vida. Así es que hoy vamos a rememorar ese aspecto. Pero antes de poder entrar en el tema, me gustaría de que juntos pudiéramos hacer una declaración que, si bien es cierto, no es nuestra, sino que realmente nosotros la hemos visto y la hemos escuchado a través de una iglesia de Estados Unidos, las cuales ellos siempre hacen esta declaración, pero hoy considero que es pertinente que nosotros podamos decir esta declaración tan profunda acerca de la importancia que tiene el hecho de que vamos a preparar nuestra vida para poder recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Así es que quiero invitarles a ustedes, hermanos y hermanas que están ahí en el chat, para que juntos podamos nosotros decir esta declaración. Así es que prepárense y a continuación va a aparecer la declaración que nosotros vamos a leer juntos, al unísono, hablando y diciendo acerca de lo que estamos listos para hacer en este momento. Así es que vamos a comenzar en este momento y vamos a decir juntos lo que aparece en la pantalla. Y decimos lo siguiente, tomando la Biblia, tomando la palabra del Señor, vamos a decir: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que hoy mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Y nunca más seré igual. Y continuamos haciendo nosotros esta declaración y decimos: estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, qué hermosa declaración, qué poderosa declaración para poder prepararnos a recibir el consejo de Dios. Es así que hoy estaremos hablando de ese tema acerca de cómo nos cambia la Biblia. Ahora, realmente que hay historias tan poderosas acerca de cómo la palabra de Dios ha podido cambiar no solamente personas, sino que también familias, comunidades, naciones han sido realmente transformadas por el poder de la palabra de Dios. Y eso nosotros lo podemos evidenciar especialmente después de que hemos conocido acerca de la historia de la Reforma Protestante, de cómo las naciones que abrigaron la Reforma Protestante, que volvieron sus ojos a la Biblia, a la palabra del Señor, fueron cambiadas y transformadas poderosamente. Así es que hoy estaremos aprendiendo 7 aspectos vitales acerca de cómo la palabra de Dios nos cambia.
Antes de poder mencionarte cada uno de estos aspectos, me gustaría compartirte algo que sucedió ahí por el año del 2017. Quiero decirte que en ese año, quizás fue uno de los años años más duros, difíciles, que he atravesado en mi vida personal. Han habido etapas y han habido tiempos difíciles, pero el año 2017 realmente que fue un tiempo bastante difícil, tanto a nivel personal, a nivel familiar, como también a nivel de negocios, como también a nivel profesional. Atravesamos por una brecha de dificultades y de situaciones que nos fueron desafiando paso a paso durante todo ese año. Realmente que fuimos bastante tocados, impactados, quebrantados a raíz de una serie de circunstancias adversas que vinieron especialmente al seno de nuestra familia, que nos impactaron significativamente, desde el fallecimiento de 2 sobrinos míos, como también el hecho de que algunas familias atravesaron por algunas situaciones difíciles de salud, el hecho de tener que vender nuestro patrimonio, como también el hecho de tener que experimentar situaciones financieras bastante difíciles durante ese tiempo. Pero en el momento más álgido de esa situación, quiero decirte de que Dios habló a mi corazón, especialmente en los momentos de perturbación, en los momentos de escasez, en el momento de dificultad, en esa etapa de vulnerabilidad donde muchas veces podemos encontrarnos a raíz de la problemática que podemos estar viviendo. En medio de esas circunstancias difíciles, el Señor habló a mi corazón y habló a través de uno de los versos poderosos al cual el Señor se lo da a la nación de Israel, en una etapa de la vida del pueblo de Israel también bastante difícil, y se encuentra en Isaías capítulo 41 versículo 10. Probablemente tú has escuchado acerca de este verso, probablemente sea un verso favorito que tú tienes siempre en tu mente y en tu corazón, o lo tienes marcado en tu Biblia, como también es una promesa que alienta tu corazón. Para mí, aunque es una promesa para la nación de Israel, para mí fue muy significativo que el Señor en una devoción privada pudiera llevarme y que yo pusiera mis ojos en ese verso para hablarme de una manera tan poderosa en un momento tan aflictivo por el cual atravesé en ese tiempo. ¿Y sabes lo que dice ese verso? Ese verso dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando yo puedo leer cada una de las expresiones que Dios nos dice ahí, de hecho, que son una invitación para seguir creyendo, confiando y esperando en el Dios de nuestra salvación. ¿Sabes? Esa palabra de ese verso se convirtió prácticamente en mi punto de apoyo para poder levantarme después de esa situación. Esa palabra de Dios no solamente me confortó, sino que también me consoló y alentó mi corazón e hizo de que yo volviera mis ojos en fe al Señor y pudiera creer y confiar plenamente en Él, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad por la cual estaba atravesando en ese momento. Y eso realmente fue una palabra de aliento, de sustento y de inspiración para mi vida personal, la cual prácticamente no solamente cambió la perspectiva de cómo yo estaba viendo las cosas en ese momento, sino que también me alentó paso a paso a seguir creyendo y confiando en Dios. Déjame decirte de que han pasado ya 3 años de esa situación, y hoy que hemos estado atravesando por esta pandemia, si bien es cierto no ha sido nada fácil, esta crisis en la cual ya llevamos más de 6 meses de estar en cuarentena, de estar en encierro, enfrentando amenazas, enfrentando dificultades, enfrentando estrechez, enfrentando realmente el riesgo de poder contagiarse, enfrentando situaciones cambiantes y difíciles. Pero déjame decirte que si hay algo que ha consolado y confortado mi corazón, ha sido la palabra del Señor. Y como decía David en uno de sus salmos: el día en que yo temo, yo en ti confío. Y cuando yo he tenido pensamientos temerosos o pensamientos desesperanzadores en mí a través de esta crisis, de hecho que me recuerdo precisamente de ese texto bíblico
que fue ese punto de apoyo en el cual el Señor me alentó y confortó mi corazón en el 2017, y hoy en el 2020 he sido consolado, confortado, alentado, animado para poder permanecer firme y no abandonar mi posición, como también a abandonar, ¿verdad?, a perder la paz, a perder mi fe, o realmente a poder perder mi testimonio cristiano en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo en este tiempo. Así es que hoy yo quiero alentarte para que puedas volver tus ojos y que realmente puedas regresar precisamente a la palabra del Señor, para que puedas realmente entender que este es un manual de vida. Esto, como decía el salmista David en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos viviendo tiempos inciertos, estamos viviendo tiempos cambiantes, estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viendo situaciones que se han puesto en el horizonte, que han oscurecido el panorama acerca de nuestro futuro, pero es en medio de esas circunstancias, de esos pensamientos o de esos sentimientos que tú debes volver tus ojos a la palabra del Señor, porque ésta se convierte en una lámpara en la oscuridad. Es así como, compartiendo este testimonio, cómo el Señor cambió la perspectiva de cómo yo estaba viendo el dolor, el sufrimiento, la necesidad y las aflicciones del momento, cómo el Señor las cambió, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Acerca de que en el Salmo, en Isaías 61, el Señor dice de que Él va a quitar nuestro manto de luto y pondrá un manto de fiesta. Así es que hoy el Señor ha quitado ese manto de luto y ha puesto un manto de fiesta, de celebración, de júbilo, de gozo, de gratitud y de esperanza, de saber que si el Señor me sostuvo 3 años atrás, ¿cómo el Señor no me va a sostener hoy en este tiempo y en los retos y desafíos que tú y yo podemos experimentar en el tiempo futuro? Ahora, ¿estás listo para poder recibir el mensaje de la incorruptible, indestructible y siempre viva palabra de Dios? Pues vamos a tener aquí y vamos a hablar acerca de ciertos aspectos puntuales sobre cómo realmente la Biblia nos puede cambiar. Y te voy a dar 7 aspectos en los cuales la Biblia nos cambia de manera poderosa. La primera que podemos nosotros aprender es que, de hecho, la palabra del Señor va a cambiarnos en este primer aspecto que voy a compartir contigo. El primero tiene que ver es que la palabra de Dios renueva nuestra vida. La palabra de Dios renueva nuestra vida. ¿Y cómo nos renueva el Señor a través de su palabra? Santiago en su carta dice, en el capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: por su propia voluntad nos hizo renacer mediante la palabra de verdad. Voy a estar utilizando una versión moderna. Y dice, por su propia voluntad nos hizo renacer, o nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Es como lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, lo que Dios utiliza para darnos vida es su palabra. Somos renovados. ¿Por qué? Porque pasamos de una condición de muerte a vida, porque pasamos de una condición de oscuridad a la luz. Somos trasladados del reino de las tinieblas y somos llevados al reino de la luz. Y esto Dios lo hace a través de su sagrada palabra. Así es que si hay algo que la palabra va a hacer, es que va a renovar, va a cambiar, va a transformar nuestra realidad espiritual. Dios va a cambiar nuestra situación, o sea, nuestras circunstancias. Dios va a cambiar nuestra situación, Dios va a cambiar nuestra posición, Dios va a cambiar, ¿verdad?, todos esos aspectos gracias a la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad?, llevada a cabo en la cruz del Calvario y autentificada a través de su resurrección de entre los muertos. Y gracias a esa obra de restauración, de transformación, de redención, como también esa obra de salvación,
Es así como nosotros podemos ahora entender que a través de esa obra de Cristo nosotros podemos ser renovados completamente. Pablo le decía a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le decía a Timoteo lo siguiente: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús también se lo dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio acerca de mí. Ellas dan testimonio acerca cuál es el camino que nosotros podemos seguir si queremos experimentar esa gracia salvadora. Si queremos realmente recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la palabra del Señor y poder atender ese consejo y de poder recibir la invitación que nos hace para poder experimentar plenamente ese cambio renovador y transformador que solo la palabra del Señor puede hacer. También el apóstol Pedro decía en su primera carta, en el verso 23, capítulo 1, verso 23, decía lo siguiente: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios. O sea, hemos nacido de nuevo mediante la palabra del Señor. Realmente que hay un verdadero poder transformador en la palabra del Señor. Déjame darte un segundo aspecto, una segunda cualidad que tiene la palabra del Señor. Si la palabra del Señor nos renueva, también debemos entender que la palabra de Dios nos da certeza, convicción acerca de que nuestra culpa es erradicada completamente. Completamente. Decía el apóstol Juan, ahí en el capítulo 15, versículo 3, acerca de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que os he comunicado. En otras palabras, valga la redundancia, el Señor está diciendo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. ¿Qué significa? Significa de que nuestra culpa fue realmente, nuestra deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Nuestra culpa fue prácticamente perdonada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra deuda moral, como también nuestro pecado, fueron perdonados en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos declara todavía sin culpa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas, a causa de nuestra debilidad, a causa de que podemos ser seducidos a través del pecado, de que podemos ser arrastrados por la tentación a pecar, o a veces por nuestra propia naturaleza pecaminosa, nosotros podemos infringir y quebrar los mandamientos, o podemos transigir en alguna situación pecaminosa en particular. Somos seducidos, somos arrastrados por la tentación a pecar y podemos vernos envueltos en alguna situación, un hábito pecaminoso, involucrados en algún pecado, cediendo a la tentación, y somos llevados y arrastrados por este tipo de cosas, por la corriente de este mundo, por la presión de las personas que están a nuestro alrededor, o sencillamente porque hay una grieta en nuestro carácter que sencillamente es una oportunidad a través de la cual, una debilidad a través de la cual nosotros podemos ceder a la tentación y nos podemos ver involucrados en algún pecado en nuestra vida. Ahora, una vez que hemos podido darnos cuenta de ese tipo de situaciones, vamos a la palabra del Señor y descubrimos en la palabra de Dios que gracias al sacrificio de Cristo, al derramamiento de su sangre, al poder pagar nuestra deuda moral, al poder perdonar todos nuestros pecados, al declarar la reconciliación entre Dios y nosotros, al hacer la paz entre Dios y nosotros, y el hecho de que nos da un nuevo propósito para vivir, entonces podemos decir que la palabra del Señor nos da constancia de que realmente nuestro pecado ha sido perdonado, de que nuestra culpa ha sido erradicada y ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Dónde yo puedo entonces encontrar la paz, la seguridad y la confianza de tener la certeza de que ya Dios no me va a juzgar por los pecados que yo cometí en mi pasado, por las faltas, los errores, por las metidas de pata, ¿verdad? Y aún por los pecados que yo pueda haber cometido hoy? Bueno, sencillamente la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo ha pagado completamente por mi deuda. Ahora, no quiere decir que eso me da licencia
para continuar pecando deliberadamente, para poder ceder a la tentación o para darle rienda suelta a los hábitos pecaminosos en mi vida, o para involucrarme en la corrupción de este mundo, como también en las obras de maldad a la cual muchas veces el enemigo pone en nuestro camino, ya sea a través de personas o ya sea a través de situaciones. No nos da licencia para hacer ese tipo de cosas, porque lo que la palabra nos dice es que nuestro perdón ha sido ejecutado, que hemos sido declarados sin culpa hoy delante del Señor, hemos sido justificados delante del Señor, y el Señor no nos va a juzgar por los pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando caemos en algún pecado? Pues debemos arrepentirnos, debemos confesarlo, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, ¿verdad? Acerca de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, déjame darte una tercera cosa que la palabra de Dios hace. Hemos estado hablando acerca de que renueva nuestra vida, de que erradica nuestra culpa. Ahora hay una tercera cosa, y es que la palabra del Señor activa nuestra fe. El apóstol Pablo decía a la iglesia de Roma acerca de que la fe viene como el resultado de oír la palabra, y el oír, ¿verdad?, la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Quiere decir que nuestra fe es activada, pero también nuestra fe es alimentada a través del consejo de la palabra del Señor. Te contaba casi al inicio acerca de cómo el Señor consoló mi corazón en un momento de sufrimiento, de cómo el Señor ministró mi vida en ese tiempo, pero también sabes lo que hizo la palabra del Señor en ese momento. Alimentó mi fe, me hizo de que realmente yo pudiera ponerme firme delante del Señor en oración, ruego y súplica, de que aprendiera a esperar en Él, de que confiara plenamente en su palabra, especialmente en sus promesas, así como también en su poder, en su providencia, como también en su provisión. Y eso fue algo que, gracias a Dios, me ayudó y me ha ayudado a lo largo de mi vida para poder entender que la palabra de Dios no simplemente es un libro, es un amuleto, ¿verdad? O es un objeto que nosotros ponemos nada más con un sentido, ¿verdad?, hasta místico algunas veces, porque hay personas que tienen el concepto de que esta Biblia deben tenerla abierta en algún lugar de la casa para poder espantar los malos espíritus, espantar la mala suerte, para que las personas, los ladrones no entren a la casa, como un amuleto. Realmente la Biblia no es eso. La Biblia es la palabra de Dios, y más que ser un objeto que pueda estar decorando una repisa o debe estar abierto en una sala, la palabra de Dios tiene que estar en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Tiene que estar en nuestra vida, porque cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo convierte en un rema poderoso que va no solamente cambiar nuestra vida, sino que va a transformar completamente la perspectiva y las circunstancias que muchas veces se convierten en amenazas en nuestra vida personal. Así es que tenemos que volver a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios realmente ponga en acción especialmente nuestra fe, que nuestra fe sea activada, que nuestra fe sea nutrida, que nuestra fe sea fortalecida a través del consejo de la sagrada palabra del Señor. Así es que debemos tener muy claro en eso. Déjame darte un cuarto aspecto acerca de ello, y es que la palabra del Señor estimula nuestro crecimiento. Ahora, así como la palabra de Dios es una herramienta, es un instrumento transformador de nuestras vidas, también tienes que entender que la palabra del Señor estimula nuestro crecimiento. Aconsejaba el apóstol, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, decía el apóstol Pablo, en este capítulo, decía lo siguiente: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa
para edificaros. ¿Qué significa edificaros? Edificaros significa el hecho de que podamos nosotros ser levantados, que podamos nosotros ser llevados a un nuevo nivel de madurez, de crecimiento, a una espiritualidad y a una fe firme y funcional en nuestra vida personal. Eso es como el alimento que nosotros necesitamos, ese alimento que nutre nuestro cuerpo y que permite o activa prácticamente nuestro crecimiento, nuestro desarrollo natural. Ahora, lo que debemos entender es que la palabra del Señor estimula nuestro crecimiento, o sea, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, nuestra fortaleza espiritual, como también nos ayuda a tener un mejor entendimiento del designio del Señor, del propósito del Señor, de la voluntad del Señor, como también acerca de tener una perspectiva correcta en medio de circunstancias tan difíciles y adversas como las que nosotros hemos estado viviendo en el último tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos edifica, nos cimienta, nos fortalece y nos alienta. Y aunque puedan venir tormentas difíciles, sabemos que estamos arraigados en la palabra del Señor, estamos fortalecidos en la palabra de Dios, estamos edificados en la palabra de Dios. Y un pueblo, una iglesia y un pueblo que realmente está nutrido con la palabra de Dios, difícilmente va a sucumbir a las corrientes de este mundo, al engaño de Satanás, como también a las mentiras y falsedades que puedan levantarse durante este tiempo. Hay una quinta cosa que quiero compartir, y es que la palabra del Señor ilumina nuestra mente. Decía el salmista David en el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente nos permite tener claridad acerca hacia dónde debemos dirigirnos, sino que también nos da el entendimiento, la intuición, el discernimiento para poder entender los tiempos, para poder entender acerca de las señales que están aconteciendo en el mundo y alrededor del mundo, y para poder ver realmente cómo el enemigo, cómo Satanás, el enemigo de la iglesia, también trabaja. Y la mejor manera para poder tener la inteligencia espiritual es cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos ilumine. Muchas personas fracasan en su vida, muchos matrimonios fracasan en su relación, muchas familias sucumben lamentablemente en este tiempo. ¿Y sabes cuál es la razón fundamental? Es por la carencia, porque realmente sencillamente tomaron una mala actitud hacia la palabra del Señor, apartaron su mirada del consejo de la palabra del Señor, se apartaron de sus mandamientos, dejaron a un lado y abandonaron esta norma de fe y de conducta y de práctica, y lamentablemente fueron seducidos y arrastrados por otras fuentes, por otras corrientes, por otras normas de autoridad, y lamentablemente han sucumbido y fracasado. Considero de que muchos de los problemas que los creyentes enfrentan en su vida, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de negocios, a nivel familiar y matrimonial, obedece a la falta de la palabra del Señor en sus vidas, especialmente en su mente y en su corazón. La desnutrición espiritual por la que muchas veces la iglesia pasa es precisamente a raíz del distanciamiento que tienen de la palabra del Señor. La debilidad de muchas iglesias que están tambaleando en este tiempo se debe precisamente a que muchas veces los pastores, los líderes espirituales, sencillamente, ¿verdad?, están queriendo acariciar el oído de los creyentes y de las personas, haciéndoles escuchar lo que la gente quiere oír. Ahora, yo sé que a la gente le encanta escuchar de que va a tener bendición, prosperidad, abundancia, riqueza, y todas esas cosas son atractivas. Es por eso de que podemos darnos cuenta de que hoy hay un sinnúmero de predicadores que están prácticamente haciendo mercadería de la iglesia a raíz de mensajes de la teología de la prosperidad. Otros que realmente se han ido tras fábulas, tras cuentos, historias, y han caído en un sinnúmero de herejías que prácticamente han debilitado la fortaleza espiritual de la iglesia, han desnutrido a la congregación, y ahora hemos visto este tipo de iglesias que sucumben y bailan al vaivén de las corrientes de este mundo. Es triste decirlo, pero realmente es una realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Y todo es por falta
del consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va a iluminar nuestra mente, va a alumbrar nuestros ojos y nos va a permitir el hecho de poder tener un consejo sabio y oportuno al momento de actuar, al momento de decidir, al momento de querer emprender algo en nuestra vida. Necesitamos la iluminación de la palabra del Señor para tener un mejor entendimiento acerca del propósito, del designio de Dios para nuestra vida y de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida, tanto a nivel personal como también en la vida misma de la iglesia. El Salmo 119, que es una verdadera joya literaria en el Antiguo Testamento, dedicado exclusivamente a la palabra del Señor. ¿Sabías tú de que realmente el Salmo 119 es una obra poética extraordinaria que el salmista David diseñó por la inspiración del Espíritu Santo para poder dedicar esta obra exclusivamente dedicada a la palabra del Señor? Y uno puede entrar a ese salmo y descubrir verdades hermosas e increíbles acerca de ello. Quiero animarte para que realmente puedas dedicar un momento y un tiempo a leer ese salmo, el Salmo 119, como también el Salmo 19, que nos hablan acerca de la suficiencia de la palabra de Dios y del valor de la palabra de Dios. Cuando uno entra al Salmo 19 se dará cuenta, en el lenguaje castellano casi no se detecta, pero en el hebreo uno puede darse cuenta de que esta joya literaria, esta obra poética dedicada a la palabra del Señor, a la Biblia, está diseñada de tal manera de que cada inicio, el inicio de cada primer párrafo o segmento dedicado a esta palabra, comienza con la letra del alfabeto. O sea, está diseñado de tal manera que el alfabeto hebreo está descrito y llevado progresivamente en cada uno de los párrafos que uno puede encontrar dentro del Salmo 119. Ahora, nada más ese es un detalle que tú deberías saber. Pero David decía en el Salmo 119, verso 130, lo siguiente. Decía, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla lo entiende. Los mandamientos del Señor son tan hermosos, son tan valiosos. Estoy parafraseando el Salmo 19, que David decía que hacen sabio al sencillo. La inteligencia espiritual, el entendimiento, la intuición, el discernimiento y estos aspectos y estos recursos espirituales son vitales en un tiempo de tanta confusión, de tanta oscuridad, de tanta perversión, como también de tanta corrupción que vemos nosotros a nuestro alrededor. No solamente en el carácter espiritual, sino que en todo sentido puede darse cuenta de cómo uno necesita verdaderamente que la palabra de Dios siga alumbrando nuestro entendimiento en medio de este tiempo, ¿verdad? También decía el salmista David en el verso 99 del Salmo 119, tengo más discernimiento que todos mis maestros, decía David, porque medito en tus estatutos. Ahora, déjame darte otro aspecto fundamental de cómo la palabra del Señor nos cambia. Te he dicho 5, voy a darte un sexto, y es que la palabra del Señor levanta mi estado anímico. Si yo pudiera preguntarte, lamentablemente a través de esta plataforma y de este medio, no podría escucharte, pero si quisieras interactuar conmigo y con la iglesia que está conectada, me gustaría preguntarte, ¿en qué etapa de tu vida el Señor levantó tu estado anímico a través de una palabra, ya sea que fuese predicada por tu pastor o que fuese realmente el resultado después de un devocional personal y en privado, en el cual el Señor alentó tu corazón a través de un texto de la palabra del Señor, o a través de un texto que algún hermano te envió, ¿verdad?, a través del WhatsApp, o a través de un escrito que alguien haya puesto en alguna red social, y de que ahí había un pasaje bíblico, un texto, una palabra que realmente fue lo que tú necesitabas en ese momento. Normalmente yo tiendo a escribir algunas cosas en Facebook, ¿verdad? O a otros puedo enviárselas a través de mis contactos en el WhatsApp.
o en Instagram. Y no sabes la cantidad de personas que a lo largo de lo que yo hago esto, me han dicho, ¿qué palabra más oportuna me ha dado en este tiempo, pastor? Gracias, que el Señor le bendiga, que el Señor, ¿verdad?, siga dándole sabiduría por estas cosas. No solamente me lo han dicho, a veces por los sermones que predico, algunas veces predico algunos buenos sermones, ¿verdad? Y hay personas que dicen, pastor, he sido edificado, he sido alentado, he sido confrontado, he sido confortado a través del consejo de la palabra del Señor que usted ha compartido. Pero también han habido momentos en los cuales, ¿verdad?, a través de la radio o a través de las redes sociales o a través de la televisión o a través de un Facebook Live como este, que el Señor te habla y de hecho que alienta tu vida. Has estado por una etapa difícil, has estado quebrantado por una enfermedad, has estado afligido por alguna dificultad o probablemente has estado debilitado por una enfermedad y has estado asediado por problemas en tu vida personal, pero de repente aparece el Espíritu del Señor con una palabra que es como un rayo láser que entra a tu mente, llega a tu corazón y eso cambia completamente el panorama, eso cambia completamente el ambiente, ¿verdad? Que tú has estado manteniendo en tu mente, en tu corazón, en tu fe, porque ha sido una situación tan difícil o aflictiva. No sé en qué momento fue, pero de repente tú sientes que la palabra del Señor te alienta. Así es que si tú quieres dar testimonio de ello, escríbenos ahí, ¿verdad?, en el inbox de la página de la iglesia y que tú puedas decir cuál ha sido el verso a través del cual el Señor ha alentado tu corazón, ha avivado tu fe, ha vuelto tus ojos a Él, o sencillamente te ha hecho regresar de tal manera de que tú has tomado votos para comprometerte y consagrarte al Señor porque escuchaste una palabra a través de la cual Dios usó para alentar tu vida y activar tu fe de una manera extraordinaria. Decía Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esta semana tuve la oportunidad de poder compartir en un espacio a los pastores de la ciudad. Y no sabes realmente cuántos de ellos me escribieron y me dijeron, pastor, gracias por esa palabra. Todavía, ¿verdad? Esto fue el martes y todavía he estado recibiendo de algunos de ellos escribiendo y decir, pastor, gracias. Bueno, no soy yo. Fue el Señor realmente a través de su palabra. El Señor respalda su palabra. Su palabra cumple el propósito por el cual es dada. Y realmente lo que yo deseo, lo que yo oro, es que simplemente yo pueda ser un recipiente limpio a través del cual el Señor pueda hablar a través de su Espíritu y a través de su palabra. Que el Señor pueda utilizar esta humanidad, esta vasija de barro, y que pueda realmente utilizar esta vasija para poder compartir con otros ese maná que va a nutrir el alma y el corazón de las personas que escuchan, como también el agua fresca que las personas necesitan, como decía un texto en Proverbios, que como agua fresca al alma sedienta, así son las buenas noticias de lejanas tierras. O sea, hablando de que esta palabra sea una buena noticia en tiempos tan inciertos, difíciles, ¿verdad?, cambiantes y perturbadores, como los que hemos estado viviendo, pero que la palabra de Dios está ahí y que nos alienta a echar una mirada al Antiguo Testamento, a los Evangelios, a las cartas de Pablo, al libro de Apocalipsis, y podamos darnos cuenta de que en medio de todo el Señor tiene control, de que el Señor se manifiesta como el Dios creador, todopoderoso en el libro de Génesis. Se nos presenta en el Nuevo Testamento como el Dios redentor que ha venido para, a través de su gracia, darnos el regalo de la salvación. Y de que en el libro de Apocalipsis Él se levanta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a los cuales Él va a llevar a su iglesia y a su pueblo para morar eternamente para Él, en el cual nosotros entonces viviremos en una nueva tierra, cielos nuevos, tierra nueva, y de que podemos permanecer con el Señor por siempre, como nos alienta en su palabra. Desde el principio podemos darnos cuenta de cómo el Señor ha entretejido a través desde la mismísima creación, a través de la historia y a través de los eventos a futuro que Dios nos permite ver a través de su palabra, de sus profecías y aún, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis, podemos ver realmente cómo el Señor quiere alentar nuestro corazón
quiere darnos a nosotros la fe, la confianza y la esperanza de que Dios está en control de nuestras vidas. Y todo eso Dios nos lo ha regalado a través del consejo de su sagrada palabra. Así es que, mi hermano, si has hecho a un lado la Biblia, si has estado tratando de buscar, como dicen algunos, ¿verdad?, comida rápida, yo creo que te estás perdiendo la oportunidad y la posibilidad de poder conocer más plenamente a Dios a través de su palabra, como también a través de su Espíritu. Ahora, algo más que dice el salmista en el Salmo 119, verso 114, dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Amén. Tú eres la fuente de mi esperanza. Así es. No hay mensaje más esperanzador que nosotros debemos contemplar y considerar en este tiempo que lo que Dios nos promete en su sagrada palabra. Ahora, déjame cerrar con este último pensamiento. Es la séptima cosa que hace la palabra de Dios, y es que la palabra del Señor libera nuestro potencial. Ahora, ¿tenemos un potencial? Sí. ¿Sabes lo que hace la palabra del Señor? Es liberar ese potencial. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La palabra del Señor. Si ustedes permanecen en la verdad, en la palabra de Dios, si ustedes permanecen en la palabra del Señor, no solamente conocerán la verdad, sino que también ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿quién es un verdadero discípulo? Es aquel que realmente sigue fielmente a su maestro. Es aquel que realmente está dispuesto a recibir la instrucción del maestro, a recibir su doctrina, así como lo dijo Jesús en Mateo 11, 29, ¿verdad? Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Y cuando él estaba hablando de llevad mi yugo, era una forma rabínica a través de la cual los maestros, ahí en la época de Jesús, ¿verdad?, le decían a aquellos que querían ser sus discípulos, aquellos quienes eran invitados a ser discípulos y seguidores de este maestro, el maestro les lanzaba el desafío: ¿están dispuestos a recibir mi enseñanza? ¿Están dispuestos a encarnar la enseñanza? ¿Y están dispuestos a vivir de acuerdo a esa enseñanza, a lo cual llamaban yugo, a ponerse esa enseñanza? Si ustedes están dispuestos a eso, entonces ustedes serán mis discípulos. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Queremos ser verdaderamente discípulos del Señor? No somos discípulos porque recibimos un curso de 7 lecciones de discipulado. Somos discípulos porque estamos dispuestos a recibir completamente la enseñanza de Cristo, de adoptar la enseñanza de Cristo, de encarnar la enseñanza de Cristo, y de que realmente podamos vivir de acuerdo al consejo que Cristo nos ha dado en su palabra. Y de esa forma es como nosotros vamos a transformarnos verdaderamente en los discípulos que el Señor espera que nosotros nos convirtamos, que podamos reflejar su carácter, que podamos realmente cumplir sus mandamientos, como también que podamos vivir de acuerdo a las normas, principios, mandamientos y enseñanzas que Él nos ha legado de acuerdo a su sagrada palabra. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No estaremos más sujetos a esclavitud. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, nosotros, a través de su palabra, nuestro potencial de vida, nuestro potencial de transformación y de convertirnos plenamente en verdaderos seguidores, discípulos y la iglesia del Señor, radica justamente cuando nosotros podamos permanecer en la palabra, que podamos establecer nuestra fe en la palabra de Dios y que podamos permitir que esta palabra edifique nuestra vida completamente. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener esos beneficios que la palabra del Señor me dice que yo puedo obtener? Te voy a decir 4 cosas rápidamente. La primera es que si tú quieres experimentar el beneficio, esos 7 beneficios de la palabra del Señor, de que tu vida sea renovada, de que tu fe sea activada, que tu potencial sea liberado, que tu corazón sea consolado, de que tu vida sea iluminada. Bueno, lo primero que debes hacer es que debes tomar la decisión de aprender la palabra del Señor.
Jesús dijo en Marcos capítulo 12, verso 24, el error de ustedes es que no conocen la Escritura. Tienes que aprenderla. Lo segundo es que debes aceptarla como tu autoridad. Debes aceptar que la palabra, la Biblia es la palabra del Señor y que debe ser tu norma de autoridad, de conducta, de fe y de práctica, como lo dice nuestra declaración de fe en los principios bautistas, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo decía, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Lo tercero es que debes actuar conforme a ella. No es como tú lo sientas, no es como tú lo deseas, no es como el mundo lo dice. Tienes que hacerlo de acuerdo como la palabra dice que debes vivir, debes actuar, debes decidir, debes comportarte, debes relacionarte con otros, debes desarrollar una ética de trabajo. Juan 13, versículo 17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios los va a bendecir por hacerlas. La bendición del Señor viene especialmente cuando nosotros actuamos conforme al consejo de la palabra del Señor. Así es que te he dicho, ¿verdad?, 3 aspectos fundamentales acerca de cómo puedes experimentar el beneficio. Y realmente hay una cuarta forma de cómo realmente esta palabra puede convertirse en esa verdad reveladora y transformadora de tu vida. Y es cuando tú tomes la determinación y la decisión de vivir de acuerdo a esta palabra. Entonces, como dice el doctor Charles Stanley en una de sus predicaciones, como lo que aprendimos hoy en nuestra escuela dominical, de que la palabra de Dios es un ancla en medio de las tormentas. Y eso es cuando realmente tú tomes la decisión de vivir, no solamente el hecho de tenerla en una repisa o de ponerla al centro de tu sala abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23, sino cuando tú tomes la determinación de comer, de nutrirte, de alimentarte, en tus devociones privadas, en tus altares de oración o en tus decisiones propias, buscando la sabiduría de Dios a través de ella, para que te aconseje y te guíe, especialmente en los momentos de oscuridad, de dificultad y de necesidad. Y cuando tú tomes la decisión de que eso se convierta en tu norma de fe y de conducta y de práctica, experimentarás el favor y la bendición del Señor. Ahora, mis hermanos, si hay algo que nosotros debemos celebrar hoy, no es el hecho de que por vía decreto es declarado el día de la Biblia. Debemos celebrar porque realmente esta es la palabra del Señor y de que es una antorcha en medio de tiempos de confusión y de dificultad y de que nosotros podemos dirigir nuestra vida, podemos actuar de acuerdo a ella, porque eso prácticamente va a garantizar nuestro crecimiento, nuestra madurez, como también nuestra bendición. Como decía, como le decía Dios a Josué ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como lo dice el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ellas meditas de día y de noche. Entonces serás como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que emprende prosperidad. El camino de la prosperidad y de la bendición viene cuando realmente tú tomas la decisión de aprender de la palabra de Dios, de aceptarla como tu norma de fe, de conducta y de práctica, y de actuar conforme a ella, y de vivir de acuerdo a ella. Entonces es esta verdad, este recurso, este libro de revelación se convierte en la obra de transformación de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio y de todo lo que tú emprendas en tu vida personal. Yo creo que hoy es el día en el cual tú debes tomar la decisión de volver tus ojos a la palabra del Señor, de mantener abierta esta palabra, no en la sala de tu casa, sino en tus devociones privadas, en tus meditaciones diarias, y permitir que esta palabra sea tu luz, sea tu alimento,
como también sea tu consejo y tu guía para cada etapa de tu vida personal, y vas a experimentar cómo la voluntad y el propósito de Dios se presentan delante de ti para que puedas actuar, para que puedas vivir y para que puedas servir plenamente a Dios, tal como el Señor desea que lo hagas en su palabra. Así es que, mi hermano, quiero invitarte, especialmente en este último tiempo, para que juntos hagamos una corta oración en la cual tú puedas tomar la determinación, tú puedas tomar el compromiso de que realmente puedas volver a la palabra del Señor, que le pidas perdón al Señor si te has distanciado de ella, si has tenido una mala actitud hacia la palabra del Señor, y de que hoy tomas la resolución y la decisión de que esta palabra se convierte en tu norma de fe, de conducta y de práctica, en tu luz, en tu guía, en tu fuente de alimento y de sabiduría para de ahora en adelante. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir los beneficios de cómo la Biblia nos cambia y de cómo podemos recibir esos beneficios. Te ruego, Señor, que sigas hablando a esta iglesia, a este pueblo, a estos amigos que hoy se han conectado con nosotros en esta celebración especial en la cual honramos tu palabra, en la cual te damos gracias por este libro de revelación escrita que nos ha sido legado, no solamente como una fuente de inspiración, sino que también como un manual de guía para decidir y actuar, pero también de cómo nosotros podemos vivir y experimentar el favor y la bendición tuya. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo puedas hablar a mis hermanos y que puedan llegar a entender que esta palabra es un legado de suficiencia para poder vivir plenamente en este tiempo, a pesar de la oscuridad, a pesar de la corrupción, a pesar, Señor, de lo incierto que pueda verse el futuro, pero que al volver nuestros ojos y al volver nuestra mente y nuestro corazón a ella, experimentaremos no solamente su poder transformador, sino que también podremos tener la sabiduría de lo alto, como también el poder actuar en fe y decidir correctamente conforme a tu soberana voluntad. Señor, nos sometemos a la autoridad de tu palabra, nos sometemos a tu señorío y nos sometemos a la dirección y al consejo de ella para que pueda guiar nuestros pasos a partir de ahora. Lo declaramos, lo confesamos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador, y todos decimos amén y amén. Si tú tomaste esta decisión, me encantaría saberlo. Te felicito desde ya por lo que hayas decidido, especialmente con relación a este libro y con relación a lo que vas a hacer para Dios, de acuerdo a la decisión que tomes hoy. Así es que espero de que puedas descubrir y encontrar ese camino de bendición y de prosperidad, tal como la palabra de Dios nos describe, y que puedas realmente ser un instrumento, un portavoz, que puedas ser un testigo realmente de cómo la palabra del Señor ha tocado tu vida, ha cambiado tu vida, y de cómo el Señor ha bendecido tu vida a través de la palabra de Dios, y que puedas decírselo a otros. Porque el Señor dice que en estos tiempos el Señor inundará a la tierra del conocimiento del Señor, pero también que podamos recordarnos que es a través de esta palabra donde otras personas pueden encontrar el camino de salvación, y tú puedes ser ese instrumento para hacerlo. Así es que, mi hermano, te felicito por la decisión que hayas tomado hoy, y te animo para que vayas paso a paso a renovar tu vida a través del consejo de la palabra de Dios en tus devociones privadas, y de que puedas activar ese hábito de la lectura, de la meditación y de la aplicación de la palabra del Señor, para que ésta sea una verdad transformadora para ti, y que puedas compartir el consejo de Dios a otras personas. Así es que ánimo y deseo bendición para ti. Soy el pastor Marlon Saldívar. Si por primera vez te conectas, soy el pastor de la Quinta Iglesia, y deseo que el Señor te bendiga y que te prospere a través de su sagrada palabra. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Antes de terminarla, te recuerdo de nuestras reuniones para que nos mantengamos conectados. Nos estamos reuniendo para nuestro servicio de oración los miércoles vía Zoom a las 7:15 p.m. Nuestra reunión de matrimonios, te recuerdo para que te conectes cada 15 días, los viernes a las 7 p.m., también vía Zoom. Los sábados, los jóvenes nos reunimos juntamente para alabar al Señor vía Zoom a las 5 p.m.
y los domingos en nuestra escuela dominical a las 9:15 p.m. también vía Zoom. Recuerda nuestro Facebook Live, así como el día de hoy a las 10:30 p.m. con la predicación de la palabra a través de nuestro pastor Marlon. Si tú tienes el deseo de poder conectarte, pídenos el link, escríbenos y nosotros te lo mandaremos con todo gusto. Recuerda suscribirte a nuestro Instagram, en nuestro Quinta IB Sinaí, y también a nuestro YouTube en Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Ahí nos vas a encontrar y vas a ver todas estas prédicas para que sean de edificación para ti y tu familia. Que el Señor te bendiga y te acompañe en esta semana. Saludos. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando un son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor. Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo.